Buenos días, hermanos. Buenos días, Dios me los bendiga a todos. Dios los bendiga, es un gusto estar aquí nuevamente. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto ver a la hermanita Cinia, le mando un abrazo desde aquí. Me da bastante gusto mirarla a todos ustedes. Y en especial personas que necesitamos venir a la casa del Señor, ¿verdad? No podemos estar todo el tiempo en cuarentena. Hay que buscar del Señor todos los días. Hermanos, sean bienvenidos. Vamos a empezar el estudio el día de hoy. La pregunta es, a veces allá afuera en la calle nos preguntan, ¿verdad? A veces sale el tema de la religión. A veces hay personas que son bien religiosas y hay personas que van a la iglesia y no son religiosas. El punto aquí es este. Si nosotros, cuando nos hacen la pregunta, decimos, nosotros somos ¿qué? Cristianos, ¿verdad? Somos cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano es el seguidor de Cristo, es el que sigue las enseñanzas de Cristo. Pero la Biblia dice que todo aquel que sigue a Cristo es hijo de Dios. Dice el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Que al aceptar a Jesús, Él nos hace sus hijos. El Padre Nuestro no es para todos. El Padre Nuestro solamente es para aquel que es hijo de Dios. Por eso en ese modelo de oración, el Padre Nuestro no es a repetir. No es repítelo, vete y ora 10 Padres Nuestros, 15 Padres Nuestros. Eso no funciona así. El Padre Nuestro es un modelo de oración que en otro estudio lo vamos a ver con más calma. Pero en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en los primeros versículos, Dios te explica y te dice cómo tú puedes llegar a ser un hijo de Dios. En hebreo, Benai Elohim, hijo del Eterno. Cuando usted lea la Biblia, si usted lee, por decirlo, la que se lee en hebreo, la traducción que hacen, usted la puede leer en español, pero aparece Benai Elohim. Cuando aparece y habla de los reyes, por decirlo, el rey David, la Biblia dice que él es un Benai Elohim, hijo de Dios. Yo quiero que usted sepa que si usted es cristiano, usted es un Benai Elohim también, hijo de Dios. ¿Lo sabía? Ok, vamos a empezar con un versículo. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 12. Vamos a leer la palabra del Señor y con esto empezamos el estudio. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor eterno, Padre Dios, las gracias le damos, mi Dios bendito. Poniéndonos a cuentas, primeramente, Señor, le queremos pedir perdón por el mal pensamiento, la mala palabra, quizá la mala acción que salió, mi Dios, sin la intención de lastimar, Señor, sabiendo que solamente cuando tenemos malos pensamientos lo ofendemos a usted. Señor, queremos pedirle perdón y de la misma forma queremos pedirle, Señor, que nuestro Señor Jesucristo sea Él el Maestro, que Él venga y nos ministre, Señor, y que nos hable en el Espíritu. Padre, Señor, por favor, le pedimos que nos enseñe todas las cosas, mi Dios, en el día de hoy, todas esas preciosas cosas que usted nos ha tenido reservado para todos aquellos que hemos llegado a ser sus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret le damos la gloria y la honra y les decimos amén. Yo les he mencionado varias veces en los estudios que todos los versículos bíblicos tienen por lo general una palabra clave, ¿se acuerda? Aquí en este versículo que acabamos de leer dice: a todos los que le recibieron. Está hablando de cuando usted verdaderamente recibe a Jesús. Mire, voy a tomar como ejemplo esta botella de agua. Yo le hablo a un hermano o a una hermana, cualquiera, ¿verdad? Y le digo: ves, entrégale esto por favor al hermano. Y va y se lo da. Y él regresa y me dice: hermano Flores, ya se lo di. Ah, ok, ¿lo recibió? Sí, lo recibió. Esa persona tiene dos formas de recibir lo que yo le mandé. Una, lo agarró cuando se lo llevaron
y lo puso ahí y se empolvó. Esto es una forma de recibir. Pero la otra forma de recibir es que le esté dando el uso que corresponde. En la iglesia muchas personas en un sentimiento emocional, puede ser carnal o puede ser espiritual, pero hay muchas personas en las iglesias que en la carnalidad dicen haber recibido a Cristo. ¿Se acuerda el estudio pasado que vimos en el libro de los Hechos? Que dice en el capítulo 8, y allá en Samaria recibieron la palabra, pero tuvieron que mandar a los apóstoles a que oraran por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Este versículo nos dice exactamente lo mismo. Muchas personas dicen recibir a Cristo y se queda ya empolvado. Pero el que verdaderamente lo recibe, dice la palabra de Dios, que le ha dado la potestad, o sea, el derecho y el poder otorgado exclusivamente por Dios para hacernos, ¿qué? Sus hijos. Qué curioso. Por eso hay en las iglesias personas que actúan como cristianos y hay personas en las iglesias que no han actuado como cristianos a pesar de que han pasado muchos años. Ahora, el tema del estudio de hoy se llama ¿cómo? Nacer de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo nacer de nuevo? La clave la vamos a encontrar aquí mismo en el Evangelio de San Juan. Vaya usted al capítulo 3. Vaya usted al capítulo 3. Yo voy a leer la historia y en esta historia nosotros vamos a tomar un cimiento importantísimo para poder entender lo que es el nuevo nacimiento. Le voy a adelantar algo del estudio. ¿Todavía lo atraen las cosas malas? ¿Todavía a veces miro en mi celular cosas que no debo de mirar? ¿Todavía me gusta el palabrerío? Quizá me disfruto con música que tiene letra obscena y que insulta a Dios. Quizá me atraen las películas que tienen contenido sensual alto. Tenga cuidado. Y debemos preguntarnos si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que en el estudio de hoy yo quiero que nosotros miremos. Es difícil, pero es verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Voy a leer los primeros 11 versículos, ¿ok? Y usted me sigue con la mirada. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Voy a agarrar el 3 hasta el 13. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Quizás yo creo que usted ha leído muchas veces estos versículos, ¿verdad? Nicodemo, ¿quién fue Nicodemo? Nicodemo pertenecía al Sanedrín, era una persona influyente. En ese tiempo Israel era gobernado por el Sanedrín y cada ciudad tenía un Sanedrín, el concilio. Pero Nicodemo pertenecía al estatus más, a los más altos.
Nicodemo, la Biblia nos dice, más adelante vamos a mirar que él era una persona que tenía bastante dinero. Era una persona muy influyente. Yo me imagino a Nicodemo cuando llegó y en la plática esta que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, él le dice: Rabí, sabemos que tú vienes de allá arriba por las cosas que tú estás haciendo. Nicodemo no habla como él mismo, no habla en singular. Él dice, sabemos. Nicodemo no dice, yo sé. Quizá Nicodemo tenía otras personas que estaban siguiendo a Jesús. Este hombre llega de noche, ¿verdad? Todos apuntan a decir que él llega de noche por el temor, como él era fariseo y Jesús tuvo muchas contiendas con estas personas, por el temor de que lo expulsaran o quizás cosas peores le pasaran. Por eso lo llegó a visitar de noche. Pero en esta plática maravillosa que tiene Nicodemo con Jesús, Jesús nos enseña muchas cosas que el día de hoy nosotros vamos a mirar. Mire bien, vamos a empezar. La plática de Jesús con Nicodemo. Le dice Nicodemo a nuestro Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie de las cosas que Cristo hizo las podía hacer, solamente el mismo Jesucristo. Y Nicodemo reconoce esto. Mire la respuesta de Jesús. En el versículo 3, observe la respuesta de Cristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Les hago la pregunta, hermanos: ¿en qué tiempo está hablando Jesucristo? ¿En qué tiempo está hablando, jóvenes? ¿Tiempo presente, tiempo pasado, tiempo futuro? ¿Qué le está diciendo? En tiempo presente. ¿Qué le está diciendo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? Pregunta, presente. Les hago una pregunta y ustedes contéstesela. ¿Usted sabe cuál es el reino de Dios? El vivir en Jesucristo. Otra persona que lo quiera decir sin temor. ¿Cuál es el reino de Dios? Si usted ya nació de nuevo, usted tiene que saber cuál es el reino de Dios. Sabe que quizás sí lo sabe, pero a lo mejor no lo alcanza a explicar o a discernir. Pero no tenga miedo, usted levante la mano. ¿Cuál es el reino de Dios? Jesús le dice a Nicodemo, y esto es para nosotros: si tú no has nacido de nuevo, no vas a mirar el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Haber recibido el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es el reino de Dios? ¿Qué podemos expresar del reino de Dios? Jesús está hablando aquí, ahorita. Su misericordia, pero ¿qué más? Dígame, hermano. El amor. Hay otra esencia más. El reino de Dios es la iglesia. El reino de Dios es el evangelio. Su palabra de Dios. Escuche, usted puede decir: espérame, pero es que el reino de Dios no está en los cielos. Sí está en los cielos, pero vamos a mirar lo que dice la Biblia del reino de Dios. ¿Cómo ve? ¿Le agrada la idea? Entonces vamos a entender algo. Nacer de nuevo implica que podemos mirar el reino de Dios aquí en la tierra, en este planeta. Hay algo que el apóstol Pablo nos dice, que la ciudadanía de nosotros no está aquí. ¿En dónde está? Pero vamos a entender algo. Jesús habla de un reino. ¿En qué se constituye un reino? Debemos de entender entonces, para que nosotros entendamos el concepto de lo que es el reino de los cielos. ¿Qué es un reino? ¿Cómo se constituye un reino? Una familia. ¿Cómo se constituye una familia? Padre, madre e hijos. Es una familia. ¿Cómo se constituye un reino? Hemos leído tanto del reino de los cielos. Un reino tiene que tener un rey. Y tiene que tener ¿qué? Súbditos. Un pueblo. Y un reino también tiene ¿qué? Leyes. Leyes de jurisdicción. Si usted lee el Antiguo Testamento, lo vimos la semana pasada. Y yo haré un nuevo pacto, no como el que hice con vuestros padres, dice Dios, ¿se acuerda?
Lo vimos en Jeremías. ¿Se acuerda? El nuevo pacto, ¿cuál es? Es Jesús. La gente dice, bueno, es que vivimos bajo la gracia. Sí, pero bajo la ley de Cristo. ¿Y se acuerda dónde dijo Dios que le iba a poner? Aquí y en el corazón. Entonces, el Antiguo Testamento era la ley que escribió Moisés en un libro que se le conoce como el libro de la ley de Moisés. Era una ley con una jurisdicción que lo que se hacía mal, a ver, ven, vamos a mirar, usted robó un cordero, robó una vaca, tiene que pagar 4 veces el tanto. Fue lo que le pasó a David con Betsabé, ¿se acuerda? El que hizo tal cosa ha de pagar 4 veces. ¿Y qué le dice Natán el profeta? Ese eres tú. Y David pagó con 4 hijos, ¿se acuerda? Ahora mire, vemos que en el reino de Dios, dice la Biblia que hay un rey. Hay un rey. Es Dios. Escuche, la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Espíritu. Espíritu. Entonces, si la naturaleza de Dios es espíritu, el reino de Dios es espiritual. Pero escuche, y lo vamos a mirar ahorita con la Biblia. Cuando Cristo les dijo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿de qué se está refiriendo Cristo? Él le está hablando aquí en este planeta. Pregunta, ¿la naturaleza de Jesús cuál es? Es espiritual. Pero cuando Él habló, Él estaba Dios encarnado, Él estaba en un cuerpo de hombre. Pero el reino al que Cristo se refiere con Nicodemo, ¿cuál es? Es espiritual, pero como nosotros somos carnales, somos materiales, tenemos que vivir en 2 dimensiones. La carnal y ¿cuál otra? La espiritual. ¿Qué pasó en el Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Cuál árbol estaba en medio del Edén? El de la vida. ¿Qué hizo Dios cuando rompimos ese pacto? Se llevó el árbol de la vida. El que quería la vida eterna, ya no lo podemos obtener caminando y agarrando de ese fruto y comiendo de él. ¿Cuál es la única forma de llegar al árbol de la vida? Por Cristo, por medio de la espiritualidad. Ahora mire, ya entendemos entonces, el reino de Dios tiene un rey y tiene un pueblo. Y hay ley de Cristo. Si me amáis, vimos la semana pasada, si me amáis, ¿qué dice Jesús? Guarda mis mandamientos. Está hablando de ley. Si usted, le adelanto algo, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo y ahorita empezamos a entender lo que es el reino de Dios, si usted no guarda los mandamientos de Jesucristo, asegúrese, si usted verdaderamente pertenece al reino de Dios. Es difícil, pero no es imposible. Seguimos y apenas estamos empezando el estudio. ¿Seguimos? Ok. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿en dónde? En el reino de Dios. Ok, mire esto, hermano. Mire esto. Yo les hice la pregunta, si usted nació de nuevo, entendemos que necesitamos mirar el reino de Dios. Nicodemo le hace la pregunta, pero ¿cómo va a ser posible que un hombre viejo pueda entrar en el vientre de la mamá otra vez? La respuesta de Cristo quizá no fue muy consoladora para Nicodemo, porque Jesucristo le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no va a entrar al reino de Dios. Escuche, si no entra en el reino de Dios, los que no entran al reino de Dios, ¿a dónde van a entrar? ¿Sabe lo que le está diciendo Jesucristo a Nicodemo? Muchacho, todo aquel que no haya nacido de nuevo está perdido, no es cristiano. Si no puede ver el reino de Dios aquí en la tierra, no es cristiano. ¿Cómo, Señor?
es que tú no entiendes que el reino de Dios es espiritual aquí en el planeta Tierra. Y si tú no lo has mirado, entonces tú no eres hijo de mi Padre. Oiga, es que yo sabe que necesito que me lo expliquen. Es lo que estamos viendo en el estudio el día de hoy. Pregunta, ¿cuántas veces oramos en la semana? Ya no les digo en el día, en la semana. ¿Sabe que el que ora, entre más horas, entre más platicas con Dios, es porque tienes necesidad de platicar con Dios? Si tú no haces oración, perdón, pero no has nacido de nuevo. Y estamos corriendo el riesgo de que si no hemos nacido de nuevo, vamos a ir al infierno el día que Dios le pida cuentas a este cuerpo. Es serio. Y eso está pasando con mucha gente allá afuera y en las mismas iglesias que nada más llegan a calentar el asiento. Pero es verdad. Por eso nosotros nos debemos de preocupar por hablar la verdad. Yo puedo decir cosas maravillosas de esta iglesia. Yo puedo decir cosas maravillosas. Yo sé y he visto mucha pasión aquí con ustedes. Pero necesitamos entender este concepto para que lo apliquemos. Porque no se preocupe, porque usted diga, ay, yo no sabía del reino de Dios. Los mismos apóstoles le decían a nuestro Señor Jesucristo, Rabí, ¿y esto cómo es? Porque hay necesidad de quien nos lo explique, amén. Ok, seguimos. Mire, vaya aquí a San Juan, aquí mismo, en el capítulo 7. Ahí adelantito, llega a San Juan 7 y vamos a leer el versículo. San Juan 7, 50 y 51. Dígame amén cuando lo tenga. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Cada uno se fue a su casa. A veces se nos hace bien fácil juzgar. Un reclamo que hizo Nicodemo, ustedes juzgan bajo su ley. La palabra juzgar tiene varias connotaciones. Escuche, el significado bíblico de juzgar es guiar. Guiar. Lo que hace el pastor en la iglesia cuando predica está guiando. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Él le dijo, yo los voy a juzgar, pero la palabra que usa Dios es juzgar con sentencia. El único que tiene el poder para sentenciar es Dios. Hay un libro en la Biblia que se llama Libros de Jueces, y Dios les dio la potestad a los jueces de juzgar a su pueblo Israel bajo el poder de Dios. Lo que uno hace cuando da un estudio, uno está juzgando al pueblo, o sea, uno lo está guiando. Pero cuando nosotros oímos la palabra juzgar, se nos viene el juez de la corte. Y cuando nos quieren llamar la atención, la Biblia dice, tú reprende al hermano en el amor en Cristo. No, ¿y tú quién eres para juzgarme? Yo no te estoy sentenciando, yo te puedo juzgar. Porque ¿cómo entendemos cuando dicen, oye, qué bonito habla este hermano de la hermana? Hizo un buen juicio de ella. Pero si yo hablo cosas malas de ella, estoy haciendo un mal juicio de ella. Y estoy infringiendo la ley de Dios, que no tengo que levantar falsos. Nosotros debemos de entender que somos juzgados por el Espíritu Santo si pertenecemos al reino de Dios porque hemos nacido de nuevo. Y el único que nos puede juzgar es Dios. Y Dios usa siervos y ministros para que guíe a su pueblo, ¿lo entiende? Es un concepto que debemos de entender bien claro, ¿ok? Regresándonos al capítulo 3, en el versículo
5, donde Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios. Escuche, ¿qué es nacer del agua? ¿Y qué es nacer del Espíritu? El agua simboliza vida, pero también simboliza pureza. Cuando Juan el Bautista, lo vimos cómo él llegó abriendo el camino a nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Voz que clama en el desierto, ¿verdad? Preparar el camino, abrir el camino, ¿se acuerda? Uno de los requisitos que Dios le dijo y le discernió a Juan el Bautista, le dijo, hey, hagan o muestren frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Para bautizarse, las personas se tienen que arrepentir. Pero cuando Juan el Bautista muestra la llegada del Salvador, del Mesías, le dijo, él los va a bautizar ¿en qué? En el Espíritu. Cristo toma esas dos enseñanzas, la que Juan el Bautista vino a decir por medio de Dios, de lo que Dios le dio, y las que Cristo nos viene a dar. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, si tú no has nacido de agua y de Espíritu, no vas a entrar al reino de Dios. Escucha, lo que Cristo te está diciendo, si no te bautizas, no entras al reino de Dios, no es mentira, no lo creas así. La gente dice es que si no te bautizas, no vas a entrar al reino de Dios. No es cierto. Lo que Cristo está diciendo es esto: el nacer de agua, cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento, antes de ofrecerle el culto a Dios, ellos se metían en una tina y se lavaban. Simboliza purificación. Lavaban sus ropas. Escuche, es un simbolismo. Cuando Betsabé peca con David, lo primero que hace Betsabé es ir a su casa y darse un baño. Lo traían en la mente, la ley de Dios. Lo que Cristo está diciendo ahora es de que usted todos los días tiene que ponerse a cuenta con Dios, lavar sus pecados, confesarle los pecados a Dios para que Dios nos perdone. ¿Lo entiende ahora? Si yo en la noche me voy a acostar sin darle gracias a Dios y decirle al Señor, Señor, hice esto. Pero escuche, no intentemos, si quizá podamos agarrar un vicio, una adicción o tener unas acciones malas. Bueno, llega la noche y le pido perdón a Dios y ya se me resolvió el problema. No es cierto. Tengamos cuidado porque nadie puede engañar a Dios. Las acciones, escuche, y los pecados, las malas acciones del cristiano son pasivas, no activas. Lo que un verdadero cristiano, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, peca todos los días, lo dice el apóstol Juan en sus cartas. Pero necesitamos pedirle perdón a Dios porque nuestros pecados no son activos. Yo no voy a ir con la intención de hacerlo, porque la misma Biblia nos dice que entonces somos esclavos de Satanás y no esclavos en el amor en Dios. ¿Lo entiende? Hay mucha diferencia, hermanito, entre el que es y pertenece a la ciudadanía del cielo y a la ciudadanía de este planeta. ¿Lo entiende ahora? El ser cristiano, yo se los he dicho muchas veces, el ser cristiano no solamente es un nombre bonito que dice cristiano. El ser cristiano es una forma de vivir como Dios quiere que tú vivas, como Dios quiere que yo viva. Entonces, cuando Cristo le está diciendo el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando, y la palabra que aparece en Espíritu es con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Si usted no tiene relación con el Espíritu Santo, pregúntese si es verdadero cristiano. Si tiene relación con el Espíritu Santo, entonces usted está empezando una nueva vida en Cristo, nacer de nuevo. Amén. Si tiene pregunta, usted levanta la mano, ok, yo me paro, pongo el freno. Si yo no tengo la respuesta, yo se los he dicho muchas veces, quizá haya un hermano que la tenga, ok. Seguimos, mire, la pregunta es, entonces, pregunta básica, ahí les va, ¿cuáles son las partes del reino de Dios aquí en el planeta? Vamos a mirarlo en la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, llegue y me dice amén cuando llega Marcos 1. Vamos a leer
el versículo 14 y el 15. Dígame amén cuando llega. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, escuche, predicando el evangelio de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en ¿qué? En el evangelio. Otra vez, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de quién? Del reino de Dios. Pregunta, hermanos, ¿qué es el evangelio? Es parte del reino de Dios. Si usted nació de nuevo, usted tiene la necesidad, escuche, tiene la necesidad de que lo necesito hacer, predicar el evangelio. ¿Por qué tiene necesidad de predicar el evangelio? Pregunto. Porque su ciudadanía no está aquí. Usted es más espiritual, usted ya nació de nuevo, nació en el espíritu. Y es necesidad. Escuche, jóvenes, ¿qué tal esa canción? La que está de moda. ¿Cómo nos deleitamos escuchándola cuando nos ponemos los audífonos, verdad? Estamos alimentando la carne. ¿Sabías? Necesita tu carne. Desgraciadamente vivimos más en la carne que en el espíritu. La novela, está bien buena la novela el día de hoy, aunque salgan cosas, escenas que ofenden a Dios, necesitamos deleitar la carnalidad de los ojos. ¿Dónde está la ciudadanía del cielo en nosotros entonces? Cristo, ¿por qué predicaba el evangelio? ¿Sabe qué significa evangelio? Buenas nuevas de salvación. Si no tenemos amor a las almas, hermano, es difícil hablar del evangelio. Si no tenemos amor a las almas, yo no sé si usted ha mirado noticias cuando hay un accidente y yo he visto fotos de personas que les falta un brazo, una pierna y murieron en el accidente. Duele en el corazón. Y no necesita ser cristiano, necesita solamente tener buenos sentimientos para mirar a esa persona. ¿Sabes qué es lo mismo cuando tú verdaderamente te has entregado a Dios? Yo llego a una tienda y veo personas que salen con sus cervezas y sus paquetes de cigarro. Me duele en el corazón. Digo, estas personas están perdidas. Y hay oportunidad de hablarles. Eso es nacer de nuevo. El evangelio es parte del reino de Dios. Ahí mismo en San Marcos llega al capítulo 10 y llegamos al versículo 13. Y dígame amén cuando llegue, ¿ok? Escuche, primera clave para entender el reino de Dios. Viene la primera clave, ¿ok? Dada por Jesucristo. San Marcos 10, llega al versículo 13. Dígame amén cuando llegue. Vamos a leer 13, 14 y 15. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Pregunta: ¿de cuántas clases de personas estaba hablando Cristo? De dos: de niños y de los que no son tan niños. ¿Por qué? La gente dice, un niño cuando no lo bautizan y se muere, se va al limbo. Esas son leyendas urbanas. Cristo mismo dice que ellos, el alma de ellos son los propietarios del reino de Dios, pero está hablando de un reino de Dios global. Y luego Cristo dice: hey, escucha, no te equivoques. De cierto te digo que el que no reciba, dice,
el reino de Dios como un niño, no va a entrar, no ha nacido de nuevo. ¿De qué nos está dando a entender Cristo? ¿De qué está hablando Cristo aquí? Escuche, una vez creo que ya vimos un estudio del sacrificio de los animales, si no mal recuerdo. ¿Se acuerda? Bueno, hemos comentado. El animal cómo tenía que estar: limpio, sin defectos, sin mancha, sano. Por eso fue el coraje de Jesús cuando esa vez llega Él y ve afuera del templo todos esos cambistas llevaban animales enfermos. Por eso nuestro Señor se enoja y agarra una cuerda, la dobla y empieza a golpear a los animales y bota, porque le estaban llevando puras cosas sucias a Dios. Cuando Dios establece ese principio fundamental y le dice a Moisés: tienen que traerme la sangre de un animal derramada aquí, pero tiene que haber verdadero arrepentimiento y tener fe. Yo los voy a perdonar, pero usted va a dar la vida de una víctima por su pecado. Era el principio básico del sacrificio del Cordero de Dios. Por eso a Jesús se le conoce. La gente dice: bueno, ¿qué culpa tiene el animal para que lo sacrificaran? Efectivamente, el animal era inocente. Y efectivamente, Cristo es inocente. Lo vimos en el estudio pasado, ¿se acuerda? Un niño se nos es dado. Un niño es ¿qué? Inocente. Es libre de culpa. Un niño no tiene maldad, no tiene malicia. ¿Qué es lo que te está diciendo Cristo? Si tú no recibes el reino de Dios como un niño, no vas a poder entrar en él. Hasta el día de hoy Jesucristo tiene la inocencia de un niño, ¿sabía? ¿Cuál es tu plan como ciudadano del reino de Dios aquí en este planeta? Ser inocente, escucha, tener la inocencia. No hagamos cosas malas que ofendan a Dios. No podemos ser parte de la ciudadanía de Dios si seguimos haciendo cosas con malicias. Parte de esas Pablo las enseña en Gálatas, ¿se acuerda? Los frutos del Espíritu Santo y los frutos de Satanás. Hagan dignos frutos de arrepentimiento. El cristiano todo el tiempo tiene que mostrar los frutos dignos de arrepentimiento, porque tiene que vivir en inocencia. No en inocencia de yo no sabía esto, no. En esa inocencia de no haga las cosas malas que ofenden a Dios, sean santos, dice Dios. A eso se refiere Cristo. Esa es la primera clave. ¿Ok? Segunda clave, vamos aquí mismo, Evangelio de San Marcos, vamos al capítulo 15, me dice amén cuando usted llegue, y vamos a leer el versículo 42 y el 43. ¿Lo tiene? San Marcos 15, 42 y 43. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo ¿de quién? De Jesús. Arimatea era un pueblo que estaba en Judea, pero como en los tiempos bíblicos hay muchos José, hay muchos Joseph, se hace la aclaración: oye, ¿cuál José? El que era esposo de María. No. Era el que era del Sanedrín, del concilio, y es el que era de la ciudad de Arimatea. ¿O cuál Arimatea? La que estaba en Judea. Entonces ya sé de cuál. Aquí hay un José que yo conozco, ustedes también lo conocen. Él es de Magnolia. Puede venir otro José que sea de Conroe. ¿A cuál José te refieres? Al José de Magnolia, al José de Conroe. ¿Ok? En la Biblia no había apellidos. En los tiempos bíblicos hay una razón, y ese es otro estudio, con calma lo vamos a ver. A lo mejor ustedes se preguntan por qué no les pusieron apellidos, ¿verdad? Hay una razón también bíblica, ¿ok? Este personaje, José de Arimatea, miembro noble del concilio, dice que él estaba esperando ¿qué? ¿Qué estaba esperando? Esperaba el reino de Dios. Estaba esperando el reino de Dios.
Ojo, hay algo curioso. Hay algo curioso. Él estaba esperando el reino de Dios. En los pasajes que hemos visto, hermanos, ¿cuántos reinos de Dios se nos hace notar que existen? 2. En donde está Dios y el que está en la tierra. Ambos son espirituales. Y si usted quiere estar en ese reino, en el reino de Dios, aquí en el planeta, debemos de andar ¿en qué? En el espíritu. ¿Lo está entendiendo? Mi reino de Dios no es de este mundo, le dijo Jesús a Pilatos. Escuche, vamos a Lucas 17. Vamos a Lucas 17. Llega a Lucas 17:20 y me dice amén cuando llegue. Lucas 17:20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir quién? El reino de Dios. Escuche, estos hombres pensaban en la voluntad de Dios que iba a venir a rescatar a su pueblo y se los iba a llevar. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearán ver uno los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Cristo dijo, los fariseos les preguntaban: oye, ¿y según tú cuándo va a venir el reino de Dios? Jesús les dijo: el reino de Dios no va a venir con advertencia. Incluso Cristo lo menciona en Mateo 24, que nadie sabe cuándo Él va a venir por su iglesia. Mire, qué fácil fuera para que Dios hubiese puesto en la Biblia que Él va a llevarse a su iglesia en diciembre del 2025. Vamos a darle vuelo y divirtámonos. Por eso hay que mantenerse fiel al Señor. Por eso hay que andar bien con Dios. Pero aquí no termina todo. Jesucristo les dijo: tiempo vendrá cuando van a desear escuchar del Hijo de Dios. ¿Sabe que cuando Cristo venga por su iglesia va a haber un caos total? Nosotros tenemos la gran bendición, escuche, la gran bendición de nacer de nuevo, y que cuando Cristo venga por su iglesia nos vayamos con Él. No esperar a los tiempos peores. Esto que está pasando ahorita de esta pandemia son de los pestes que Cristo anunció que se iban a manifestar antes de su llegada. Pero escuche, no esté pensando mirar a Cristo en las nubes, porque mucha gente está muriendo. Pero Dios nos ha dado la promesa que el morir en Cristo es ganancia. Todas personas que están muriendo en Cristo ahorita, Cristo los está esperando. Son aquellos que están viendo la luz. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen: vi uno yo negro. Dios les dio la oportunidad. Quizá estaban en coma, quizá estaban bien graves, pero han dado testimonios. Y he escuchado testimonios en las iglesias de personas que están en Cristo que dijeron que vieron una luz inmensa. Es Dios. A eso se refiere Dios. A eso se refiere Jesucristo cuando Él dijo: mi venida es pronto. Nadie nos garantiza, a nadie se nos ha garantizado, hermanito, que vamos a abrir los ojos mañana. Por eso tenemos que estar firmes con el Señor. Ha llorado, Dios dice que le va a limpiar su lágrima de los ojos. Necesita usted llorar para que Él lo haga. ¿Lo entiende? Hechos 28. ¿Qué nos dice Hechos 28? Llegue al versículo 30.
Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando ¿qué? El reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Por qué Pablo predicaba el reino de Dios? Ahora, mire lo que nos da a entender este versículo. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué es predicar el reino de Dios? Vimos que parte del reino de Dios es ¿qué? Evangelio. ¿Verdad? ¿Sabe cuál es parte del reino de Dios? Su palabra. Esta es su palabra. Oiga, escuche. Si la ley en el Antiguo Testamento estaba escrita en lo que se le conoce como el libro de la ley de Moisés, y era una ley de jurisdicción legislativa, se aplicaba en ese instante. En ese instante el que moría, moría. El que recibía el castigo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero no tenemos ya esa ley escrita, pero sí la tenemos dada por Cristo. Yo les he dicho que la constitución celestial de la iglesia es lo que se le conoce como el Sermón del Monte. Léala. Y Jesús está hablando de puras leyes. Está hablando de puras leyes. Escuche. Pablo hablaba y predicaba el reino de Dios, o sea, hablaba de toda su palabra. El reino de Dios abarca esto, Santa Cena, explicar lo que es el bautizo, el significado de las bodas, la alabanza con Dios, la adoración con Dios. Mi Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu, dice Cristo, y verdad. Esa es parte del reino de Dios. Escucha, el reino de Dios no solamente está aquí en la iglesia, está en tu casa, en tu trabajo, en tu vida. Si tú eres verdaderamente ciudadano de Dios es porque has nacido de nuevo. Y el reino de Dios no te lo puedes quitar de tu persona porque tú perteneces a ese reino. Necesitas hablarlo. ¿Lo entiendes ahora? Yo una vez les dije, si yo me los encuentro en Walmart o en cualquier tienda, yo les voy a decir, hermano, que Dios lo bendiga. Porque sé de personas, gloria a Dios que en esta iglesia no lo hay, de que cuando te ven, oye, viene el hermano y ese le encanta bendecir, y se esconden en los anaqueles y se van. Huyen del reino de Dios porque no han nacido de nuevo y no pertenecen a ese reino. Triste pero verdadero. Es realidad. Mire, vaya por favor, acompáñeme a Mateo 7. Mateo 6, perdón. Llega a Mateo 6 y dígame amén cuando llegue ahí, y va a leer conmigo en el versículo 9. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en ¿dónde? Santificado sea, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Escuche, el modelo de oración del Padre Nuestro. ¿Quiénes son los que tenemos el derecho, según el Evangelio de San Juan y todo aquel, San Juan 1:12, todo aquel que lo recibió le dio la potestad de ser ¿qué? El Hijo, como le dice al Padre, el Benai Elohim, el Hijo del Eterno, como le dice a Dios, papá. No es por voluntad de carne, sino voluntad de Dios. Entonces escuche. El modelo del Padre Nuestro no es para todos, se lo dije, solamente es para los hijos de Dios. Pero ahí le va esto. A mí me encanta hacer esta pregunta. ¿El nombre de Dios es santo? Santísimo, diríamos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Cristo dice, santificado sea tu nombre? Santificado sea su nombre, papá. Si el nombre de Dios es santo. Pero Cristo te está diciendo, usted
tiene que santificar el nombre de Dios. ¿Cómo usted santifica el nombre de Dios? Honrando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, haciendo todo lo que Cristo nos ha mostrado en su palabra. Si usted hace todas las cosas que a Dios no le agradan, usted no está santificando a Dios ni a su precioso nombre. Si usted depende de otras cosas, usted no santifica a Dios. Si usted no ora, usted no santifica a Dios. Si usted no lee su palabra, usted no santifica a Dios. Si usted solamente viene a la iglesia para que me vean más guapo que el otro, usted no está santificando a Dios. Allá en el puerto donde yo soy, de Veracruz, decimos, si tú solamente vas a la iglesia a tirar rostro, no estás santificando a Dios. Escucha, es tu forma de vivir. Tu ciudadanía no es de este planeta, es de los cielos. Y si en la calle andas buscando ser más intelectual y más atractivo que otras personas, pero no has entendido el concepto de lo que es nacer de nuevo. Cuando yo quiero hacer las cosas como Nicodemo se los reclamó a los fariseos y se los dijo, tú estás juzgando bajo tu ley, no estás tomando la ley celestial. No hemos nacido de nuevo. Vamos cerrando el estudio, me quedan 5 minutos, 6, me voy a tomar uno de más esperando que el pastor no se enoje. Queda constado en esto, En términos generales, el reino de Dios entonces es el reinado de un Dios eterno y soberano. ¿Ok? Y la palabra de Dios nos muestra que Él como monarca es el monarca indiscutible sobre todas las cosas. ¿Ok? Ahora mire lo que le voy a decir. Vamos a ir cerrando. Vaya al Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículos 23. Llegue. San Juan 4, versículos 23. Y dígame amén cuando esté ahí para que yo empiece a leer, hermanos. Voy a leerles del 21 al 24, en esta plática que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Mujer, créeme que la hora viene, en el versículo 21, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Fíjese bien, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, hablando de que Cristo, Él fue judío como hombre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ponga atención que la palabra espíritu no es E mayúscula, es E minúscula. ¿A cuál espíritu se refiere Cristo? Al espíritu que usted tiene, el de usted, ¿ok? Y luego dice, porque también el Padre, tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Escuche. Me queda un versículo para cerrar. Escuche. ¿Quién hizo que usted viniera aquí a la iglesia el día de hoy a tomar este estudio y a la adoración posterior? ¿Quién es? Jesús dijo, nadie de ustedes me vino a buscar por su propia voluntad. Yo les he hablado, denle gloria a Dios. Escuche, Cristo está diciendo en lo que le dijo a la mujer samaritana, mi Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hermano, si usted está aquí es porque Dios ya lo encontró. El gran problema que tiene Dios con los hombres, y usted puede decir, pero Dios es todopoderoso, ¿qué problema tiene con los hombres? Tiene un problema y le duele en su corazón que no todos se van a salvar. Jesucristo nos dice en los evangelios que la puerta al cielo es así,
De este tamaño Dios ya la construyó. Y créame que le duele en el corazón. Y Jesucristo dice que esta es al infierno. Para que usted entienda, toda la gente que se está perdiendo. Por eso, el que ha nacido de nuevo le debe de doler en el corazón ver tantas almas que se están perdiendo. Es una necesidad hablar el evangelio porque pertenecemos al reino de Dios. ¿Lo entiende? Amén. No nos quedemos callados. Señor, yo casi no puedo hablar, fíjese que me cuesta trabajo explicar. Órele al Padre todos los días. Dios no miente. Dios nos dice que Él nos va a dar el discernimiento. Cerramos con este versículo. Vaya a San Juan 19, hermano, por favor. San Juan 19 y llega al versículo 38. Dígame amén. San Juan 19, 38. ¿Lo tiene? Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos. Escuche, José de Arimatea, a pesar de que era de concilio, era discípulo de Jesús, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Vino y trajo un compuesto de mirra y de óleos como de 100 libras. Este hombre se gastó en lo que es en la actualidad aproximadamente como $30,000 en dinero. Escuche, con esto cierro. Ese hombre que llegó, que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, Nicodemo, que llega de noche a ver a Cristo, él creyó, había creído en ese Cristo. Creyó en Él, le dice: sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Pero llegó de noche, con temor, para que no lo miraran los fariseos y los saduceos, para que no lo miraran los escribas. Llegó con ese temor, quizá con el temor de que lo matasen. Cuando Cristo muere, Él muere un viernes a las 3 de la tarde, dice la Escritura. El horario que Dios le puso al hombre no es de 12 de la noche a 12 de la noche. El horario que Dios le puso al hombre es de 6 de la tarde a 6 de la tarde, lo que dice Génesis. Fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana, no en la noche. La noche es bajo el calendario gregoriano, que lo instituyó un papa, Gregorio, hace muchos siglos. Se ha roto la ley de Dios por muchas partes. Cuando Cristo muere a las 3 de la tarde, estaba una ley en Deuteronomio que decía: todo aquel que usted mate y quede colgado en el madero, no deje que su cuerpo pase la noche, lo tiene que enterrar. Era una ley de Dios. Pero bajo la jurisdicción de los romanos, a los romanos no les importaba. Y si Cristo hubiera muerto en la cruz, escuche, ahí lo hubieran dejado. Hay muchos historiadores como Josefo que escriben que los que eran crucificados y muertos, los pájaros, los buitres se lo comían. Lo que hizo Nicodemo y demostró que nació de nuevo fue ir y bajar el cuerpo del Señor Jesucristo y salir corriendo, porque se acercaba el día de reposo. Tenía exactamente un promedio de 2 horas. Y él y José de Arimatea tomaron el cuerpo del Señor y lo llevaron a la tumba, sin importar que los apedrearan, porque llegaba el día de reposo. Escuche, lo que Nicodemo demostró, que no le importaba ya morir por aquel que él creyó que venía del cielo a establecer su reino. Ese es el que ha nacido de nuevo.
Por eso cuando usted ve en la televisión que muchos cristianos mueren por la palabra de Dios, no le han temido a la muerte, porque morir en Cristo es ganancia. ¿Lo entiende? Con más valor yo tengo que hablar el evangelio allá afuera. ¿Lo está entendiendo? Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, aliméntese en el Espíritu y sea un verdadero adorador de Dios en espíritu y en verdad. Nicodemo demostró, junto con José de Arimatea, que miraron el reino de Dios y el que es el Rey de nosotros, Jesús de Nazaret. Vamos a ponernos de pie para orar. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Padre, Dios eterno, mi Dios, queremos darles las gracias. Queremos darle las gracias porque ahora entendemos lo que es su reino aquí en este planeta, Señor. Señor, sabe que queremos orar, Padre, para que usted nos dé más discernimiento, para que nos dé la facilidad de hablar. Señor, el primero que lo ha ofendido he sido yo, el primero que ha pecado he sido yo. Por eso le pido perdón. Le pido perdón, mi Dios, porque reconozco, Señor, que me he dormido, que me he enfriado, Padre. Yo le pido que me perdone, Dios. Y así también yo le pido, Señor, que usted bendiga y a todos mis hermanos y mis hermanas que en este instante verdaderamente se arrepienten de la frialdad, el de no haber entendido, o quizá que lo entendimos y no hablamos, Señor, de su reino. Pedimos perdón. Que de ahora en adelante, mi Dios, queremos empezar a cambiar una nueva vida y ser verdaderos, Señor, ciudadanos de su reino. Entender, Padre bendito, que usted es nuestro Rey, que usted es nuestro Salvador, Señor. Jesucristo, le damos la gloria y la honra, mi Padre. Le damos la gloria, Señor. Yo le pido que usted bendiga esta iglesia, que bendiga a cada uno de nosotros, que bendiga, Señor, a los pastores, que bendiga, Padre bendito, mi Dios, a los jóvenes, a mis hermanos, a mis hermanas, que bendiga mi vida, Padre, que bendiga el hogar de nosotros y que su reino se establezca, Señor, en nuestros hogares y en esta iglesia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret le damos la gloria y la honra y le decimos amén. Que Dios los bendiga, hermanos.